hablemos menos de media hora. Así que, porfa, los que estuvieron ayer presencial, repasen con el videito de la Dani, lo dejó bien completo la parte de intestino delgado y estómago, y vamos a ver ahora intestino grueso, para los que no lo vieron, y los que lo vimos así como muy rápido. Sí, vieron todo delgado. Sí. Yo vi los videos y delgado sí lo vi, pero después dije, bueno, no sé si intestino grueso les alcanzó a comentar algo, no, porque no vi el video en detalle. Pero bueno, empezamos entonces acá por el último, o no último, y ahora les aclaro por qué, órgano de este tubo digestivo. Nosotros venimos viendo que el alimento entra en un tubo digestivo desde la boca, y lo que no se digirió llega hasta el último tramo, ¿sí? Que es el ano. Entonces, en el ano se liberan todos los desechos que en realidad no se alcanzaron a absorber, obviamente, a lo largo de todo el tracto digestivo, pero la última chance que tienen para hacerlo es el intestino grueso. O sea, el intestino grueso es el último que absorbe agua, iones, sobre todo, ya los nutrientes se absorbieron antes, pero agua, iones, fabrican algunas vitaminas, se encargan esas mismas bacterias de obtener lo último que puedo extraer de productivo del contenido que quedó en el intestino, y forman la materia fecal. Es más, le dan la coloración y el olor característico de las heces, producto del proceso de degradación del hemo, que lo vamos a ver mañana, de toda la muerte de los glóbulos rojos que se produce diariamente. Pero, si yo tengo que decir qué es el intestino grueso, ojo, porque en una parte de la bibliografía les dice que este intestino grueso tiene 4 porciones, que serían el ciego, colon, e incluye al recto y al conducto anal o al ano, pero en otra parte les dice que las 4 porciones en realidad del intestino son el ciego y el colon dividido en sus 3 tramos, ¿sí? Como estábamos viendo acá en la imagen, y vamos a ver en esta también, colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Entonces, en realidad, uno dice, bueno, pero pará, ¿el recto o el ano forman parte del intestino o no? No está claro en la bibliografía con la cual ustedes estudian. En una parte parece que sí, en una parte parece que no. Si yo les digo realmente, y como salen todas las bibliografías, el recto y el ano no son parte del intestino, de hecho no tienen ni siquiera la misma forma anatómica. Estos pliegues que existen acá, que se llaman austras, ¿sí? Del intestino, no están en el recto y el ano. Es más, el proceso de absorción que se da en el intestino grueso no es lo mismo que en este tramo, ya que el recto solo almacena la materia fecal y el ano la libera a través del esfínter, que acá se ve retraído, el esfínter anal, que es el que tiene músculo esquelético, porque yo puedo controlar voluntariamente, es como el último tramo que almacena y libera nada más. O sea que realmente no formaría parte del intestino grueso. Pero bueno, como siempre les decimos, tengan muy en cuenta la lectura de las preguntas, cómo lo ponen, siempre considerar lo que es más correcto, si es que la facultad sigue tomando, como en estos últimos 3 años, el examen que siempre les pregunta lo correcto. No es la forma en la que ha tomado siempre la facultad, a veces les preguntaba lo incorrecto y las trampas estaban ahí, pero por eso nosotros en los TP evaluatorios les mezclamos los dos tipos de preguntas, pero si ustedes se fijan, desde el principio de año están rindiendo exámenes donde siempre marcamos lo correcto nada más. Entonces, bueno, ¿cuál de las descripciones es más correcta? Si en una descripción me incluye que el intestino grueso está dividido en 4 tramos, incluye al recto del ano, y en realidad leo todas las otras, y en las otras hay algo que está mal, digo, bueno, lo voy a considerar como correcta. Pero en realidad en las divisiones reales no está incluido. Después de esta gran incertidumbre, que bueno, la facultad suele hacer esto y engañarnos de esta manera, pero bueno, algunos de los modelos de las preguntas de los globales van a tratar de acomodarnos cómo voy a priorizar cada opción, y siempre lean bien en detallito cada una de ellas. No es difuso la definición de la función que lleva a cabo este intestino grueso. A grandes rasgos yo digo, bueno, continúa la absorción de agua y de iones a través del proceso digestivo, pero en realidad no es lo único que hace, ya que almacena un grupo de bacterias que se les llaman bacterias simbióticas, porque hacen esta relación de simbiosis con el organismo, este beneficio mutuo. Bueno, yo saco lo que me queda de los nutrientes, tengo techito, comida, protección, y por otro lado, el organismo que tiene esta población de bacterias en el intestino grueso tiene una población real que forma parte de su flora normal, su flora bacteriana normal. Entonces, cualquier patógeno que quiera venir desde afuera, se encuentra este freno de que ya hay un habitante natural. Pero además de eso, y es muy importante, estas bacterias también participan en la síntesis de algunos aminoácidos, incluso de algunas vitaminas, de las cuales la más importante es la vitamina K. Digo la más importante porque es en el único lugar donde se sintetiza. Entonces, si yo tengo un problema que está afectando el intestino grueso, por ejemplo, cualquier cosa que me origine una diarrea
prolongada, una diarrea por una gastroenteritis, una diarrea en una enfermedad crónica como una colitis ulcerosa, como una enfermedad de Crohn o como lo que fuera, a veces la mala absorción que se produce en este intestino produce la diarrea y el cuadro gastrointestinal. Pero por otro lado, si lo que está afectado son las bacterias y no sintetizan normalmente la vitamina K es el precursor, el cofactor que me sirve para sintetizar el factor 2, 7 y 9 de la coagulación. Y como ustedes ya saben, el 2 es un factor puntual, porque sin trombina no hago nada. El factor 10 encima está en la vía común, entonces hay personas con diarreas crónicas afectando la parte en donde están estas bacterias que tienen también trastornos de la coagulación y que viene de este mismo cuadro. ¿Sí? O sea, que viene de la afectación de las mismas bacterias que se encargan de sintetizar. ¿Sí? Perdón, ¿2, 7 y 9 o 2, 7 y 10? 2, 7, 9 y 10. Ah, bien, gracias. No sé si me comí un número, perdón. Son los 4. 2, Bien, 7, 9 y 10. Entonces, estas bacterias, si bien existen muchos grupos de bacterias, Curtis les nombra como las más abundantes, que me hacen como una diferencia en el marco colónico, de decir, a ver, toda la parte como que comienza, fíjense, esperen que me vuelva el dibujito. Fíjense que en este esquema yo tengo acá el esfínter iliocecal, o sea, el intestino delgado está acá. Entonces, el esfínter iliocecal es el que me determina la llegada del quilo que venía del intestino delgado y se vierte en el colon. Tiene una bolsa ciega que en realidad se deposita aparte de ellos y necesita el movimiento peristáltico para ascender, o sea, ir en contra de la gravedad. Entonces, por eso muchas veces se queda acá almacenado algunos contenidos, por eso se lo llama ciego, es como un conducto que no tiene, no desemboca para otro lado, tiene que ascender sí o sí. Entonces, cuando por ahí hay una comida copiosa de grasa que requiere como mucho estancamiento dentro del sistema digestivo, o tiene una carga bacteriana muy grande, o lo que fuera, y parte de esto se infiltra al apéndice y no se alcanza a limpiar, si bien el apéndice secal es un órgano inmunitario, no un órgano digestivo, este apéndice se inflama. Si este apéndice se inflama, da un cuadro agudo que se llama apendicitis, y la gravedad del apendicitis es que como es tan finito, yo no alcanzo a dar un tratamiento antibiótico y darle al organismo unos 7 a 10 días hasta que actúe y lo desinflame. Lo más probable es que ese apéndice, por lo finito que es, si se empieza a inflamar, reviente. Y si revienta, todo ese contenido infeccioso lo desparrama por todo el peritoneo y genera una patología que se llama peritonitis, que es muy grave. Tengo que hacer un lavaje de todo ese peritoneo, puede afectar a todos los otros órganos abdominales. Entonces, la gravedad de la apendicitis es porque puede causar una peritonitis, y por eso se extirpa a urgencia. Nosotros ya sabemos, el apéndice como que cumplió una función importante, inmunitaria, en el feto y en las primeras etapas de vida, pero después como que hay otros órganos inmunitarios que son principales y el apéndice pasa a un plano secundario. Entonces, puedo vivir sin apéndice. Por eso, si se inflama, lo saco. Tampoco voy a andar sacándole el apéndice a todo el mundo por las dudas que no se inflame, si en realidad si uno lleva una dieta balanceada o a veces no ha pasado nada que estorbe a este sistema digestivo, se lleva a cabo el proceso de digestión normal y el apéndice no tiene por qué inflamarse. Pero bueno, en esos casos en donde sucede este proceso de apendicitis lo tengo que extirpar. Entonces, este contenido sube por el colon ascendente, transverso y descendente, pero es como que esta mitad, que es la mitad derecha, recuerden que estamos viendo una imagen de un paciente de frente, entonces siempre es la imagen especular, lo que yo veo a la izquierda es la derecha de la persona, toda esta parte derecha tiene como más concentración de bacterias de lactobacillus y otros grupos que siguen haciendo un proceso fermentativo. Siguen obteniendo lo que me queda en realidad de los nutrientes para obtener ellos nutrientes, y me permiten la absorción de iones y de aguas, la síntesis de esta vitamina, de algunos aminoácidos que lógicamente no sean los esenciales. Entonces hacen todo este proceso fermentativo que también produce una gran cantidad de gases que se pueden eliminar con el mismo proceso, o bueno, obviamente si el alimento da para generar mucha cantidad de gases en este tramo, se generan las flatulencias, gracias al proceso de degradación de estos compuestos, pero sigo obteniendo algo como medio positivo de este tramo, que se lo llama fermentativo. En cambio, el marco izquierdo del colon se lo llama más como la zona putrefactiva, donde ya no tengo prácticamente que obtener. Obviamente domina Escherichia coli va a obtener sus nutrientes básicos de ahí, pero nosotros ya no sacamos mucho más que la absorción de agua de ese tramo,
Pero Escherichia coli hace un proceso muy importante, la acción de ella y de otras bacterias, que es la transformación del producto final de la bilirrubina, que es digamos, el resultado de la degradación del hemo, para transformarlo en un pigmento que se llama estercobilina y es el que le da la coloración especial a las heces, y el olor característico tiene que ver también con este proceso putrefactivo de estas bacterias. Mañana vamos a ver bien el metabolismo del hemo y vamos a ver cómo termina este hemo del glóbulo rojo en esta estercobilina y cómo se hace todo el circuito en el cual también el hígado es protagonista. Y por eso cuando falla el hígado, uno de los signos más importantes es la decoloración de la materia fecal. Porque en realidad cuando falla el hígado me fallan un montón de cosas, pero algunas son difíciles de determinar porque no sé si es el hígado u otra cosa. En cambio la decoloración de la materia fecal es clave, que hay algo que está fallando y es este proceso de conjugación de la hemoglobina, de la bilirrubina, y solo lo hace el hígado. ¿Sí? Entonces vamos a ver mañana que es un signo clave de daño hepático. Ahora, el hígado tiene una capacidad de autogenerarse bastante importante, ahora vamos a ver hígado y lo vamos a complementar, entonces trata siempre de reponerlo, pero bueno, en infecciones en donde está más afectado le cuesta más. Después de que se produjo todo esto y como cuando se va absorbiendo todo el agua, estamos hablando de cerca de 9 a 10 litros de jugos que se virtieron en el tubo digestivo, entre la saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático, la bilis, el jugo intestinal, que se tienen que absorber en su gran medida, y me va a formar el residuo con muy poquita cantidad de agua, de 100 a 200 mililitros, dependiendo de lo que hayamos comido, con los residuos de materiales que nunca se digirieron, como por ejemplo la celulosa, u otros excipientes de algunos alimentos que no tenemos enzimas para digerirlos, y voy a pasar directo a la formación de la materia fecal. O sea que la materia fecal o las heces se forman en el intestino grueso, se almacenan en el recto y se eliminan en el ano. ¿Sí? ¿Hasta acá está todo bien? Sí, sí. Gise, una pregunta. Ah, ¿Esas bacterias que están en el intestino, el sistema inmune no las elimina porque como que técnicamente no están dentro del cuerpo, ¿no? claro, no las elimina porque en realidad no están haciendo ningún proceso de infección. O sea, son habitantes normales como los millones y millones de bacterias que tenemos dentro del organismo que forman parte de las floras normales. O sea, la flora que tenés en la piel, la flora que tenés dentro de la uretra, dentro de la vagina, dentro del intestino, dentro de, bueno, cada uno de los órganos, dentro del oído. O sea, forman parte de floras normales. Entonces se estabilizan el equilibrio porque son justamente, digamos, ambos simbiontes. Entonces no voy a eliminar algo que de alguna manera me sirve también. Claro, Cami, pero la bacteria oportunista generalmente, como está todo esto en un equilibrio, la bacteria oportunista es aquella que es simbionte con el organismo, que está en equilibrio con el organismo, pero si algo se desestabiliza, aprovecha y prolifera. Porque está todo bien, a ver, la bacteria es simbiótica con nosotros, pero eso no quiere decir que sepa pensar y decir, no, no voy a arruinar la estadía en mi huésped. Es una bacteria, o sea, va a reproducirse mientras puede. Entonces, está como todo apretado entre el equilibrio de cada uno de ellos para lograr un equilibrio total entre nuestras propias células y todos los cúmulos de bacterias y otros organismos que habitan dentro de nosotros. Si uno de esos falla y se desestabiliza, es como que todo el ecosistema que tenemos dentro se desestabiliza. Es como lo que pasa dentro de un ecosistema en general. ¿Qué pasa si yo muevo una especie clave o qué pasa si yo extingo una especie? Y se produce un quilombo porque todas las demás empiezan a reproducirse más, este se come más este. Bueno, dentro nuestro pasa lo mismo. En ese momento que pasa eso, es cuando determinado grupo de bacteria, que es un simbionte nuestro, aprovecha la oportunidad y genera infecciones, como por ejemplo oportunistas. Un ejemplo muy común, porque hay oportunistas que son muy comunes, es el caso de Escherichia coli. Escherichia coli es el oportunista que genera mayor cantidad de casos de diarrea, no solo en los niños, sino en los adultos también, bacteriana, porque ojo, la mayoría de las diarreas son virales, ¿sí? O sea, son producidas por virus. Por eso me la tengo que fumar y tengo que hacer una dietita para darle tiempo a la mucosa del intestino que se regenere, pero no puedo dar ningún antibiótico. Pero dentro de las mucosas bacterianas, o sea, de las diarreas, perdón, bacterianas, lo más común es por la misma Escherichia coli. Uno dice, pero si es habitante normal. Sí, claro, es habitante normal, pero si algo desestabilizó el equilibrio, aprovechan otros y proliferan. También se puede dar por la proliferación de algunos otros organismos porque yo estoy eliminando
a la flora normal. Es lo que pasa cuando tomamos un antibiótico. Yo por ahí tengo una faringitis y estoy tomando un antibiótico para matar a las bacterias de la faringe. Pero claro, el antibiótico viaja por sangre y va a todos lados, entonces de rebote mata a otras bacterias. Dentro de ellas matan también a Escherichia coli y otras bacterias del intestino. Entonces, consecuencia de eso, mucha gente que toma antibióticos, al par de días empieza con diarrea. Y en realidad no era el fin matar a la flora de nuestro propio cuerpo. Y tengo que esperar hasta que se regenere, porque en realidad no había ningún patógeno, pero estoy matando a una, entonces otras que no sean sensibles a ese antibiótico van a aprovechar y van a ser oportunistas y van a generar una infección. O doy un antibiótico y mato bacterias normales de determinados lugares y aprovechan otros organismos. Por ejemplo, en las mujeres es muy común que se genere una vaginosis producida por Candida albicans, que es un hongo, ¿sí? Que en realidad genera candidiasis, y la candidiasis aprovecha y generalmente es oportunista de la muerte de las bacterias de esa zona. Entonces yo por ahí también tomé antibióticos, maté a bacterias normales de la flora de la vagina, y el hongo dijo, ay, chau, es mi oportunidad, prolifero. Que se puede dar por eso, o se puede dar porque se modificó, no sé, la condición de humedad o de temperatura en la vagina. Igual aprovecha y como oportunista se reproduce y genera una infección. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Bueno, empecemos entonces ahora sí con el contenido de hoy, que vamos a ver las glándulas anexas, salvo las glándulas salivales porque ya las vimos, o sea, que segregaban su contenido en la boca, pero recuerden que igual son glándulas anexas junto con el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, y vamos a hacer como un resumen de enzimas y de hormonas. Muchas de las enzimas las hemos ido nombrando en cada tracto, otras no, y las vamos a nombrar acá, y las vamos a reunir a todas. Y con respecto a las hormonas también, hemos nombrado algunas hormonas dentro del sistema endocrino, en algunas donde al final les decía otros tejidos endocrinos, les nombraba algunas, pero bueno, la totalidad de las hormonas que tienen que conocer de digestivo también están contenidas en este cuadernillo. Empecemos entonces con las glándulas anexas. Dentro de esas glándulas anexas, la primera que vamos a ver es el páncreas. El páncreas es una glándula mixta que ya conocemos, que vierte su contenido exócrino hacia el duodeno, en ese huequito que vemos ahí, en un conducto que se llama conducto colédoco y que se unifica también con la secreción que viene de la vesícula biliar y del hígado, que estaría acá más arriba, ahora lo vemos en una imagen general. Y ya llegamos, chicos, a un momento clave dentro del estudio de las unidades que tienen que empezar a abrir cuadernillos anteriores para repasar, porque hay un montón de contenidos que aparecen, que decimos, esto apareció en la unidad 1, esto en la 2, esto en endocrino, por ejemplo. Esto lo vimos en permeabilidad celular, y no es pérdida de tiempo empezar a repasar en simultáneo mientras que vamos viendo cada una de las unidades. En endocrino teníamos una descripción de esta glándula mixta, y había un dibujito histológico que es importante para poder diferenciar, el islote de Langerhans, donde estaba la segregación de estas hormonas, que son secreción endocrina, y por otro lado se veían los acinos pancreáticos, que sería la estructura histológica que se encarga de la segregación de las enzimas pancreáticas, pero junto con algunos iones, con agua, con mucha cantidad de bicarbonato, ya que es muy importante el jugo pancreático que me neutralice todo el ácido que viene del estómago, formando entonces este jugo, ¿sí? Quiere decir que esto es una diferencia histológica. Yo veo el páncreas de afuera y de afuera no puedo ver qué es exócrino, qué es endocrino. Pero histológicamente veo los acinos pancreáticos bien divididos y diferenciados de los islotes de Langerhans. Entonces, este páncreas lo que hace es secretar todos sus contenidos y vertirlos, como dijimos, dentro del duodeno. ¿Por qué les puse esta lámina a propósito del libro de Curtis? Porque tiene un gran error. Quiero que, no me acuerdo si yo lo puse el detallito en el cuadernillo, pero por favor corríjanlo si no está. Porque esta imagen de Curtis en la cual se describe anatómicamente a esta glándula anexa, dice que el páncreas vuelca al intestino hormonas como la insulina, glucagón y somatostatina. Esto está pésimo, ¿sí? Porque el páncreas no puede secretar al intestino hormonas, porque el páncreas endocrino no tiene comunicación, ¿sí?, con el intestino. Como ya hemos visto, son los islotes de Langerhans y van a los capilares sanguíneos. Lo que sí se vierte desde el páncreas hacia el intestino por este conducto es el jugo pancreático. O sea, todas las enzimas pancreáticas con agua, bicarbonato, lo que fuera, ¿sí? Entonces, por favor,
No me acuerdo, por eso se los puse acá porque no me acuerdo si estaba el detalle o estaba aclarado que era un error, pero esta imagen así, tal cual de Curtis, tachen por favor esto, que es un error terrible, el tipo de segregación. Entonces, yo digo, bueno, lo importante de la segregación exócrina y digestiva, que es en donde estamos nosotros parados ahora, es el jugo pancreático. El jugo pancreático tiene muchas enzimas, de las cuales ahora que vamos a repasar todas las enzimas las vamos a ver a cada una, pero hay algo muy importante de entender de este jugo pancreático. De todas las enzimas que secreta el páncreas, que deben ser la mayoría dentro de todas las otras enzimas que se secretan en el tracto digestivo, todas se secretan como proenzimas. Un concepto que en la unidad 1 está como proenzima, preenzima o simógeno, cualquier sinónimo que sería la enzima inactiva. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Que si yo tendría una enzima activa, chicos, me va a digerir el propio páncreas. O sea, el estómago es una bolsa, ¿no? Entonces, secreta el pepsinógeno, que igual con el ácido clorhídrico se transforma en pepsina, pero ya cuando tiene un contenido que digerir y a una luz de un tubo, y para colmo tengo una barrera antiácida, tengo el moco con bicarbonato, bueno, los fosfolípidos cargados negativamente, todo para tratar de evitar que se autodigiera. Pero el páncreas, si secretaría la cantidad de enzimas que secretan, que degradan proteínas, lípidos y glúcidos también, directamente hacia las células propias del páncreas, si yo tengo una enzima que degrada lípidos, degrada proteínas y degrada glúcido, va a degradar a la propia célula. Entonces, tiene que garantizarse ese jugo pancreático, llegar a un lugar en donde pueda atacar sobre el alimento y no sobre las propias paredes del intestino, del páncreas o de quien sea. Entonces, todas se secretan de forma inactiva. Dentro de dos enzimas claves, todas están como inactivas, pero dentro de las dos claves que generalmente cuando hay una enzima que termina con la palabra ina, como la mayoría de las proteínas, y el sufijo ógeno me da la idea de que está inactivo, como hemos visto en algunos otros parámetros con su derivación de la palabra en latín, el tripsinógeno y el quimiotripsinógeno son dos puntos claves de activación de estas enzimas que lo hace una sustancia que libera el propio intestino, o sea, el enterocito. Quiere decir que si una hormona me estimula la segregación de jugo pancreático, el jugo pancreático sale del páncreas hacia el intestino, pero tiene un montón de enzimas inactivas. Y cuando llega al intestino, el estímulo de otras hormonas que han fomentado a que la célula del intestino active esas enzimas, porque ya llegó el quimo que venía del estómago y que ahora se va a transformar en quilo, libera esta enteroquinasa que me activa a esta cadena, a esta cascada, digamos, para poder activar a las enzimas pancreáticas. Esta enteroquinasa activa algo de quimiotripsinógeno, pero la principal función la lleva a cabo sobre el tripsinógeno transformándolo en tripsina, y la tripsina es una cascada amplificadora de activación. Primero se activa ella misma. O sea que, a ver, enteroquinasa con respecto a este circuito tiene un circuito de retroalimentación negativa. Tengo más tripsina, se inhibe la segregación de enteroquinasa. Pero a la vez, el tripsinógeno que se transforma en tripsina hace que la tripsina tenga una reacción autocatalítica con el mismo tripsinógeno. Entonces, esto a la vez hace un circuito de retroalimentación positiva. Entonces, tripsinógeno secreta más tripsina y la tripsina hace que más tripsinógeno se transforme en más tripsina. ¿Pero por qué? Porque esta tripsina también activa el quimiotripsinógeno y activa a la mayoría, voy a decir la mayoría porque lo dice Curtis, pero en realidad porque hay otras enzimas activadoras que ni siquiera les nombra la bibliografía, pero activa también a muchas de las enzimas que vamos a ver ahora como enzimas del páncreas. Estaban inactivas y que van a pasar en su formato activo después de este, digamos, de este inicio de la cascada que hace el intestino. Vamos ahora al hígado, que sería como la segunda glándula anexa importante que vamos a ver acá. Como les dije, la glándula salival ya la vimos en boca, pero la segunda importante de la que tienen este apartado después del páncreas es el hígado. El hígado es una glándula anexa al sistema digestivo, pero es un órgano fundamental para un montón de cosas. Ya sabemos que tiene un montón de funciones. Es un órgano que está ubicado del lado derecho del cuerpo, debajo del diafragma, o sea que está cubierto parte por las costillas. ¿Sí? Yo toco el hígado desde abajo, lo puedo palpar, pero en realidad lo logro palpar bien si hay una hepatomegalia, o sea, un agrandamiento del hígado por cualquier fenómeno. Pero si no está cubierto también con la parrilla costal. Recuerden que el diafragma es el lugar que divide,
digamos, a la parte torácica de la parte abdominal, pero la parte de abajo de las últimas costillas cubre incluso algunos órganos que estarían en el cuadro abdominal, porque el hígado es un órgano abdominal. Si está debajo del diafragma, es abdominal, pero está pseudo cubierto por las costillas, entonces tiene algún tipo de protección, si se quiere. Se lo considera el órgano más grande, otra falacia de acuerdo a la bibliografía, más grande del cuerpo, pesando 1,5 kilos. ¿Y por qué les digo falacia de la bibliografía? Porque también cuando estaban viendo tejidos, el cuadernillo en esa unidad de tejidos les decía que la piel, que forma parte del sistema tegumentario, que no lo vemos en una unidad aparte, pero sí lo recorrimos ahí, forma parte de este sistema de órganos, que es el sistema tegumentario, que sería como el más grande del cuerpo. Entonces yo digo, bueno, pero la piel es un órgano, entonces, ¿cuál es más grande? ¿La piel o el hígado? ¿Sí? Y en realidad depende por ahí si es en superficie o si es en peso. Se calcula que en peso, que no les dice el peso total, es más pesado el hígado, pero en superficie está ocupando mucho más la piel, entonces se lo considera ahí como más grande en ese sentido. Entonces, ojo, con el término más grande, porque estoy comparando con respecto a algo, pero bueno, yo creo que acá tendrían que haber puesto como el más pesado y no el más grande, ¿sí? Para que se pudiera entender. Pero bueno, depende de cómo les redacten la pregunta, porque dice la palabra más grande, tanto en la piel como en el hígado. Este hígado, repasito también de otras unidades y muy importante. Primero, en célula vimos que el hígado tenía mucha cantidad de retículo endoplasmático liso. ¿Y por qué? Porque el hígado tiene funciones que el retículo endoplasmático liso cumplía exclusivamente, incluso en el hepatocito y no en otras células. En todas las células el retículo liso fabrica lípidos, sintetiza lípidos, pero lleva a cabo dos funciones también, la desintoxicación celular y la glucogenólisis, que solo lo hace el hígado, y en muy pequeñísima parte de grabación de glucógeno en la célula muscular. Entonces, lógicamente, la célula que cumple una función específica, de la cual una organela celular es protagonista, va a tener más abundancia de esa organela. Y estas preguntas se suelen hacer mucho en los exámenes de ingreso. Y a uno lo desencajan, pues está leyendo, por ejemplo, una pregunta, qué es eso, del sistema endocrino, donde me está redactando la secreción de una hormona, y después me pregunta, no sé, ¿qué organela es más abundante en las células de la hipófisis? Y yo digo, ¿qué mierda sé? No, bueno, pero si pienso un poco, digo, ¿para qué hace la célula de la adenopófisis? Y secreta hormonas. ¿Qué naturaleza tiene esa hormona? Proteica. Entonces, ¿cómo hago para sintetizar una proteína y excretarla? Y va a tener abundancia de retículo rugoso y de aparato de Golgi para empaquetar y liberar al exterior. O si yo soy una célula muscular, sí, está llena de actina y miocina, está llena de proteína del citoplasma, pero ¿qué abundancia de organela va a tener? Y de mitocondria, si necesita ATP todo el tiempo porque es uno de los órganos que más cantidad de ATP gasta. Entonces, siempre hagan este proceso de integración con las unidades anteriores. Otro dato importante que figuraba en unidades anteriores con respecto a estas células hepáticas o hepatocito, es un dato que está en la unidad 6, donde viene un ciclo celular, ya que cuando hablamos del ciclo de reproducción de las células, hay algunas células que estancaban su ciclo celular y que quedaban en fase G0 eternamente, como pasaba con la neurona, y por eso tiende a no dividirse, y hay otras que se viven todo el tiempo, como un epiteliocito, la epidermis, o incluso un epitelio que recubre la parte interna del intestino, todo el tiempo se está renovando. Pero había otras células, y les ponía el ejemplo el hepatocito, que están generalmente en fase G0, pero si tienen algún estímulo, se reproducen y tratan todo el tiempo de volverse a generar. El hígado, chicos, es un órgano vital. Falta el hígado y nos morimos, pero a la vez todo lo que daña el hígado trata de alguna forma de compensarlo y de volver a regenerarse, todo el tiempo se regenera. Tiene el estímulo, se regenera, se regenera. Bueno, ahí viene el mito de Prometeo. ¿Conocen el mito de Prometeo? O han jugado al dios de la guerra y han visto cuando Kratos, no sé cómo se llama el personaje en el videojuego, cuando hay colgado un tipo de... y un pájaro le come el hígado, y lo tienen que descolgar para que se muera por otra causa, porque si no, no se va a morir de eso. ¿Se acuerdan? Sí, sí, lo he Ay, jugado. yo no lo sé. Bueno, si no han jugado al dios de la guerra o no lo han leído, lean si quieren brevemente el mito de Prometeo, pero Prometeo le roba el fuego a Zeus, al dios de los dioses, para entregárselo al hombre. Entonces, Zeus lo castiga y lo somete a que un pájaro le coma todos los días el hígado,
pero hasta una instancia en donde pueda volver a regenerarse, lo deja descansar, entonces el hígado se vuelve a reponer y vuelve a comer el hígado y se vuelve a reponer, entonces como una muerte que nunca llega y que es dolorosa todo el tiempo. Eso es lo que pasa cuando se está dañando al hígado totalmente. Por ejemplo, una persona alcohólica, le da al hígado, lo intoxica, entonces todo el tiempo el hígado trata de reponer eso, hasta que llega un momento en donde la tasa de reposición no me alcanza el daño y se produce cáncer hepático, cirrosis, ya no hay vuelta atrás, pero demora mucho en llegar la cirrosis. O sea, un órgano que se la banca un montón y trata de irle en contra con todo, ahora ya me agarró cirrosis, ya cagué. Ya la tasa de recuperación que me quedan las células sanas no va a llegar más. Entonces, como una dulce muerte lenta al principio y después muy dolorosa y sigue siendo lenta. Es como decir, ¿cuándo mierda me va a matar esto? Es como que sigue dañando mucho la calidad de vida hasta llegar a la muerte total. No es que si me agarra un infarto en el miocardio, chao, falló el corazón, me fue a la mierda. Es como que falla el hígado y esa capacidad de volver a generarse te da como una tortura eterna. ¿Sí? Por eso la idea del mito de Prometeo. Se puso... ¿Por qué? ¿Por qué, Cami? No, por la entonación me causó gracia nada más, pero está bien. Ah, bueno, viste que a veces yo le pongo mucha emoción. Bueno, vamos a las funciones del hígado. ¿Son todas estas? No, pero son las principales. Muchas de estas ya las hemos visto en otras unidades, muchas las vamos a profundizar un poquito más, pero hacemos como un repaso general así de las funciones grandes del hígado, o sea, grandes rasgos. Participa en la regulación de la glucemia. Ya lo sabemos, hemos visto glucemia en la unidad 4, hemos visto glucemia en endocrino, y en esta unidad vuelve a haber un apartado de regulación de glucemia también. Es muy importante el hígado haciendo el proceso de glucogenólisis y glucogenogénesis. Entonces, como transforma la glucosa en glucógeno, lo degrada, y la única célula, salvo una pequeña parte de la célula muscular que almacena glucógeno, lo degrada, es el hígado, y bueno, entonces es protagonista en funciones que no se pueden llevar a cabo. O sea, las células hacen gluconeogénesis, hacen glucólisis, todas, pero la otra parte de regulación de glucemia que tiene que ver con el glucógeno es como media exclusiva del hígado. El hígado sintetiza las proteínas plasmáticas, globulinas, fibrinógeno y albúminas. Las únicas globulinas que no sintetiza el hígado son las gamma globulinas. ¿De quién las sintetiza? ¿Quién sintetiza gamma globulinas? Linfocito B. Bien, o sea, el linfocito B activo, que sería la célula plasmática. ¿Sí? La inmunoglobulina o gamma globulina son los anticuerpos. Entonces sería como la única proteína plasmática del plasma que está secretada por una célula sanguínea, que es el linfocito B, cuando se activa, obviamente, pero no es propiedad del hígado. Todas las demás se secretan a demanda del hígado. O sea, el fibrinógeno, del cual depende la coagulación, se sintetiza desde el hígado. La albúmina, que se encarga del transporte de la mayor cantidad de las sustancias a nivel del plasma que no sean hidrosolubles, también lo hace el hígado. Y hay alfa y beta globulinas, que el libro de Curtis no les detalla la función, así que no importa, también se encargan del transporte, pero no tienen que saber de qué, porque no es contenido en realidad del cuadernillo. También se encarga el hígado de secretarlo. Procesamiento de aminoácidos. A ver, en esto de la glucógenolisis y glucogenogénesis, sepan que obviamente clave el hígado en el procesamiento de glucógeno. Pero también en el proceso de gluconeogénesis, o sea, de formar nueva glucosa, yo agarro aminoácidos que puedo degradar o lípidos que puedo degradar y sintetizar glucosa. Pero también puedo hacer lo contrario. O sea, puedo tomar un carbohidrato, o un lípido incluso, y obtener la materia prima en una vía de biosíntesis para sintetizar proteínas. Lógicamente, por favor, tengan en cuenta que hay aminoácidos que son esenciales y no los va a poder sintetizar el hígado ni nadie, porque son esenciales, tienen que venir sí o sí con la dieta. Pero de los 20, como había 8 aminoácidos esenciales, los otros sí podemos, desde un principio activo de un lípido o de un glúcido, poder tener la materia prima para sintetizar un aminoácido. Bueno, el procesamiento más grande del organismo de aminoácidos también lo hace el hígado. No es el único, pero el hígado también hace este proceso. Degradación del grupo hemo y metabolismo de los lípidos son los dos temas que vemos mañana, en donde el hígado es clave. O sea, la degradación de todos los glóbulos rojos muertos en circulación, participa el hígado en primera persona, digamos, el vaso
que es el especialista en degradar glóbulos rojos, y el sistema macrofágico tisular, todos los macrófagos en realidad los grandes fagocitos que hay en circulación degradan glóbulos rojos todo el tiempo. Pero de ese glóbulo rojo, al degradarse, se obtiene esta hemoglobina, que es un compuesto que se vuelve tóxico si no lleva un procesamiento de degradación. Entonces, el hígado participa en que esta hemoglobina se transforme en bilirrubina y también se conjugue para que pase a la circulación y haga todo un tipo de transporte hasta poder desecharlo por vía biliar, por vía urinaria y la mayor cantidad por vía digestiva, como dijimos recién, dándole la coloración a las heces o materia fecal. Y con respecto al metabolismo de lípidos, no solo el hígado es importantísimo en fabricar lípidos, sino en transformar lípidos. O sea, de un lípido que llegue a la grasa y transformarla en otro tipo de grasa, y además de sintetizar lipoproteínas que van a ser la forma de transporte y distribución de lípidos en todo el organismo, del cual va a partir desde este compuesto que deben haber visto ayer con la Dani, que se genera desde el metabolismo de las grasas en el enterocito, que es el kilomicrón, y después todo el proceso de transporte de lipoproteínas a través de la vía linfática y sanguínea. Esto es importante, vieron que yo siempre les digo, así como comodín, acuérdense que si no saben quién mierda es una función, bueno, por las dudas yo digo que es el hígado, que seguro que le pego, pero generalmente sirve. Ahora, por favor, no se confundan con el kilomicrón, porque encima se los preguntan un montón. El kilomicrón es una lipoproteína que mañana vamos a ver en este metabolismo de lípidos que no la sintetiza el hígado. Muchas veces en los múltiple opción es el error que les ponen como trampa. El kilomicrón lo sintetiza directamente el enterocito, o sea, la célula intestinal, no el hígado. ¿Sí? Almacena vitaminas. Cuando yo digo almacena vitaminas, quiere decir que va a almacenar las que sean liposolubles. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con las hidrosolubles? Que esto lo vimos el viernes pasado, si no me acuerdo, si no me estoy confundiendo. ¿Qué pasaba con las hidrosolubles? Cuando están en exceso se eliminan por orina. Exactamente, entonces el hígado va a poder hacer algo y no, van a estar disueltos en sangre, no necesitan ni quien, por favor, o sea, a favor de su gradiente de concentración se pasan obviamente y se liberan. Entonces, solo voy a poder almacenar aquello que tiene contenido lipídico como todas las demás. Bien, síntesis de lípidos, bilis, perdón, que se encarga de la digestión de los lípidos, o sea, que no solo sintetizo lípido, sino que me encargo de fabricar una sustancia que digiere los lípidos. La vesícula biliar no sintetiza bilis, solo la almacena. La almacena y la guarda ahí, porque miren la cantidad de funciones que tiene el hígado. Posta, si me estoy clavando manso asado o estoy comiendo un montón de grasa y tengo que mandarle un montón de exceso de enzimas a mi sistema digestivo, si encima en ese momento el hígado tiene que decir, dale, saca bilis rápido a circulación, y no, es como que guarda una reservita en la vesícula. Y cuando la vesícula se va agotando, el hígado, dentro de todas sus funciones que tiene, bueno, en un tiempito repone la bilis que hay en la vesícula. Pero por eso la vesícula no es vital. O sea, si me sacan la vesícula, yo puedo seguir viviendo porque no sintetiza la bilis, lo hace el hígado. Pero bueno, obviamente me voy a tener que cuidar de estas comidas copiosas o de esta ingesta alcohólica excesiva porque, lógicamente, el sistema se va a colapsar mucho antes porque no tiene esta reserva. Obviamente, degrada sustancias extrañas que vengan de algunos compuestos tóxicos, de medicamentos, saca de circulación muchos medicamentos, barre partículas, no solo inactiva hormonas, en realidad inactiva un montón de otros factores, inactiva los factores de la coagulación, inactiva muchos de los anticuerpos, o sea, en el accionar de los anticuerpos anexados con células que se encarguen del proceso de fagocitosis, o sea, todas las interleuquinas o inmunomediadores que activan a las células inmunitarias también se inactivan en el hígado, las hormonas que quedaron dando vuelta también, o sea, hace como un control generalizado y la desintoxicación fuerte que hace el cuerpo, si bien en cada una de las células puede desintoxicar, la cantidad o aumento, como dijimos recién, de retículo endoplasmático liso, hace que además del peroxisoma desintegrando componentes, sea muy fuerte en el hígado, ¿sí? Entonces, muchas sustancias llegan al hígado y es el primero que los degrada, más si es de la ingesta, porque acuérdense que todos los órganos absorben y por la vena porta llegan al hígado, antes que en cualquier otro lado. Entonces el hígado es como el primer filtro. Fran, perdón, acabo de ver tu pregunta. Sí,
el angiotensinógeno es una alfa-globulina. Yo no sé si en alguna parte de la bibliografía se los dice, por eso no se los he detallado, pero hay muchas globulinas, alfa y beta globulinas, que cumplen funciones distintas y que no están acá como cuando estudiamos hígado como función general, pero por eso yo les estoy agregando y decirles, a ver, también inactivo otras sustancias que acá no me nombra. De hecho, el angiotensinógeno mismo sabíamos que lo sintetiza el hígado y que cumple una función en realidad dentro de un proceso de regulación hormonal. No se cree una hormona porque es como que está inactiva, ¿sí? Ah, bien, sí, entonces debe estar como complemento en el apunte. Bueno, perfecto. Sí, si hay alguna más, yo no me acuerdo. Si he sacado tanto contenido en la facultad que después me olvido que saque y que mete, porque antes tenían que conocer un montón de alfa y beta globulina. Es más, les decía la función detallada, pero era un dato del Curtis de sexta edición, y hace como 3 años la facu lo sacó. Entonces, bueno, hay algunos que los hemos dejado nada más como anexos. Bueno, y la vesícula biliar, chicos, almacena bilis, simplemente como dijimos recién, que sintetiza el hígado. Por eso cuando hay como una cuestión, digamos, de almacenamiento de algunos componentes que pueden precipitar como el calcio y formar calculitos en la vesícula, estos cálculos son muy difíciles de sacar porque la vesícula es muy chiquitita, entonces desgraciadamente tratamos de disolverlos, si no se pueden disolver, lo tenemos que sacar y se saca toda la vesícula. Sí, la cianocobalamina es hidrosoluble. Esto de parcialmente hidrosoluble es porque hay algunas que tienen determinados componentes que son más afines al agua, o sea, los hacen más polares o menos polares, pero dentro de la clasificación de las vitaminas es hidrosoluble. Sí, nos almacena en el hígado todo el complejo B, y las vitaminas C se eliminan por orina, el exceso, digamos. Bueno, ¿y qué pasa entonces con todas las segregaciones del páncreas, del hígado y de la vesícula biliar? Van cada uno con su conducto independiente, páncreas por conducto pancreático, las enzimas hepáticas por el conducto hepático, y la vesícula biliar por el conducto cístico, y se unifican en un conducto que se llama conducto colédoco, y a través del estímulo que permita la apertura o el cierre de este esfínter, que se llama esfínter de Oddi, vierten su contenido dentro del intestino. Ahora, bueno, esta es otra imagen que no les muestra el esfínter de Oddi, pero es la imagen de Curtis en donde se ve la unificación de todas estas glándulas anexas. Ahora, veamos qué es lo que hace cada una de estas enzimas, porque hemos nombrado nada más el jugo pancreático, pero todavía no nombramos cada una de ellas. Pero vamos a hacer un repasito también de las enzimas que hemos ido viendo en los otros órganos y que me ayuda a entender cómo se van degradando cada uno de los compuestos. Miren, hoy vamos a hacer un rastreo rápido de las enzimas y de las hormonas para que ya les queden en la cabeza, incluso mañana terminamos el contenido fuerte con lípidos o sea, la digestión de los lípidos y hemo, pero hemos dejado algo muy cortito para el martes que viene, que es la regulación de la glucemia, y yo les quiero hacer una esquemita general para que podamos volver a integrar todo esto, ¿sí? O sea, que se entienda de vuelta, bueno, cómo todas estas enzimas actúan y las veamos todas sobre los compuestos. La división que hace acá Curtis es digamos, por órgano. Pero después está bueno pararse y decirme, bueno, dale, soy un glúcido, ¿qué pasa? ¿Quién actúa sobre cada uno y cómo llegó hasta la unidad básica que sería el monosacárido? Entonces, ese análisis lo vamos a hacer el martes cuando ustedes ya hayan leído toda esta parte, le hayan metido como re las pilas en el fin de semana largo, además de rendir circulatorio inmune para ponerse al día con la lectura digestiva, y ahí obviamente hacemos un repasito de todo el accionar de las enzimas. Entonces, primero describamos quiénes son y quién las secreta. La boca libera 2 enzimas digestivas, porque libera 3 enzimas, pero la lisozima no es digestiva. Se encarga de degradar bacterias, o sea, podríamos decir es bacteriolítica y por eso la vimos en inmune. Digestivas son 2. Amilasa actúa sobre los azúcares o almidones y me lo degrada a azúcares más chiquititos, oligosacáridos o disacáridos, incluso varios. Acá me pulso la maltosa porque es la más común, la unión de 2 glucosas, pero en realidad produce oligosacáridos y monosacáridos. Y la lipasa lingual, que como sabemos, degrada los triglicéridos, pero no lo hace en la boca. Lo secreta en la boca, pero no lo hace hasta llegar al medio ácido del estómago. Cuando teníamos estómago, solo nos describieron como enzima la pepsina, pero en este cuadrito nos agregan en realidad que el estómago también libera lipasa gástrica. La lipasa gástrica degrada también triglicéridos como la lipasa lingual. Lo que pasa que, como me dice acá, lo hacen un 10 a 25%, y de hecho el porcentaje de la lipasa lingual casi es como que se desestima. Es tan chiquitito que se desestima. Entonces, claro, cuando yo hablo de la digestión fuerte de los lípidos,
la verdad es que no pasa en el estómago. Es como que la mayor cantidad de digestión de los lípidos empieza a ocurrir en el intestino porque la lipasa pancreática y la bilis son los que más llevan el accionar sobre las grasas. Entonces, claro, es como que no es que no empiece en el estómago, empieza en el estómago, pero como empieza en un porcentaje como mucho más chiquitito, a veces el fuerte de la liberación de esa degradación de los compuestos, digamos, esteroideos y de los triglicéridos, decimos como que ocurre a nivel del intestino. Pero en realidad está la lipasa gástrica y la lipasa lingual que se activó en el estómago. Sí, Cande, decime. Perdón, me perdí. ¿La lipasa lingual es lo mismo que la lipasa gástrica? No, no, no. La lipasa lingual la libera la lengua. O sea, la glándula salival, perdón, a nivel de la boca. Y la lipasa gástrica la libera el estómago. Ah, Pero la bien. lipasa lingual no actúa en la boca porque hasta que no llega a un pH ácido, no se activa. Entonces, claro, cuando llegó al estómago, vos ves como el accionar de la lipasa gástrica y lingual como junta, porque en realidad la otra nunca actuó antes. Bien, gracias. Ahí entendí. No, de nada, pero es muy poquita concentración de la cantidad total de los lípidos que van a ser realmente degradados por estas lipasas. El fuerte va a estar en la degradación de la lipasa pancreática, que forma parte del jugo pancreático. El jugo pancreático que nombramos recién, recuerden que se secretaban todas como simógenos o proenzimas y se tienen que activar, de las cuales el punto clave es la tripsina, que se activaba por la enteroquinasa. De ahí la quimiotripsina y de ahí se van activando cada una de estas. Pero ese jugo pancreático, fíjense que tiene un accionar sobre los distintos grupos de compuestos orgánicos que conocemos, que acá están ordenados así. Tengo una amilasa pancreática que actúa sobre azúcares o almidones, de la misma forma que la amilasa que teníamos en la saliva, y libera polisacáridos, oligosacáridos y también disacáridos. Tengo una lipasa que actúa sobre los lípidos, y degrada en más profundidad, no solo simplifica o desarma los triglicéridos, sino que obtiene los ácidos grasos fundamentales y el glicerol, y como les digo, actúa en mucha mayor proporción que la lipasa gástrica y que la lipasa lingual. Con respecto a las proteínas, la tripsina y la quimiotripsina degradan polipéptidos hacia dipéptidos, y la carboxipeptidasa solo degrada sobre el extremo carboxilo de la cadena polipeptídica, pero también obtiene dipéptidos. O sea, fíjense el recorrido, pensemos en la proteína. La proteína tiene una configuración tridimensional. No le pasa nada en la boca. Cuando llega al estómago se encuentra primero con el ácido clorhídrico que la desnaturaliza. Recuerden que la desnaturalización es perder la configuración secundaria, terciaria y cuaternaria de la proteína, pero la cadena de polipéptidos sigue intacta. O sea, que sigue siendo una cadena de polipéptidos con su estructura primaria. Pero ahí viene la pepsina. O sea, la pepsina era la primera, ¿ven? La pepsina degrada las proteínas y libera polipéptidos más chiquititos. Entonces, sobre estos polipéptidos van a actuar estas enzimas pancreáticas y una intestinal, que ahora la vemos, y van degradando todo hasta lo más chiquitito que llega el jugo pancreático, que son los dipéptidos. ¿Sí? O sea, dos aminoácidos unidos entre sí. Y con respecto a los ácidos nucleicos, las desoxirribonucleasas y ribonucleasas actúan sobre cadenas de ADN y ARN obteniendo nucleótidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me como, no sé, un pedazo de carne de la vaca, no hay forma de que la vaca me pase sus genes, porque yo nunca voy a poder absorber el ADN de la vaca, o sea, lo obtengo como nutriente y degrado ese ADN para obtener nucleótidos y por ahí se desarman hasta lo básico para poder obtener los nutrientes básicos, pero yo no puedo absorber cadenas de ADN. Entonces, por eso existen enzimas que degraden el ADN ajeno de otros seres vivos que yo estoy utilizando en el alimento. El hígado, que secreta esta bilis y que es un complemento de la vesícula biliar, apoya la degradación o la digestión de las grasas justo con la lipasa pancreática, y las cosas más chiquititas que ya se obtuvieron de esta degradación, hay otras enzimas por parte del intestino que terminan de obtener los nutrientes esenciales. Primero el intestino secreta la enteroquinasa donal, que ya vimos que era para activar a las enzimas pancreáticas. Después, la aminopeptidasa es como igual que la carboxipeptidasa del páncreas, nada más que actúa sobre la cadena de polipéptidos, pero desde el extremo amino, obteniendo directamente aminoácidos o dipéptidos. Pero en el intestino están las dipeptidasas y las disacaridasas. O sea que
de lo que se obtuvo de la degradación del jugo pancreático, de la saliva, del estómago y todo, actuó sobre lo más chiquitito, obteniendo la unidad fundamental. El dipéptido degrada dipéptido aminoácido, todas las disacaridasas actúan sobre los disacáridos específicos, obteniendo los monosacáridos, y las fosfatasas, si bien actúan sobre otros compuestos fosforilados, también lo hacen sobre los nucleótidos que venían de esto, de la degradación de desoxirribonucleasas y ribonucleasas. Este nucleótido le saca el fosfato, que me puede servir para otro, digamos, para la síntesis de otro proceso, o le elimino el fosfato, y libero el nucleósido. Recuerden que el nucleósido era la unión de la base nitrogenada solo con el azúcar sin el fosfato. Bien, vamos ahora al control o sea, el control general, en realidad, del sistema digestivo, y esto medio como repaso. Ya sabemos que durante todo el recorrido hemos visto que obviamente hay un accionar del sistema nervioso simpático y parasimpático sobre el control de las glándulas y el movimiento peristáltico, y que hay una conexión con el sistema nervioso. O sea, hay estímulos del exterior que se comunican con este sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, yo huelo comida, y ese olor a comida que entra por el olfato se procesa en el sistema nervioso central y mando la señal al sistema nervioso autónomo, y el parasimpático le dice a la glándula salival, secreta saliva. Pero hay procesamiento de estímulos externos, pero el control, digamos, autonómico va por el parasimpático, que estimula todo, y el simpático, que lo inhibe. Pero hay todo un grupo de hormonas, de las cuales algunas de ellas están nombradas en la unidad de endocrino, y otras no, o están solo acá. Entonces préstenle mucha atención a este cuadro, complementenlo con la idea que ustedes tienen de hormonas. No hay glándulas que secreten estas hormonas, salvo la somatostatina, que acá, aunque diga estómago, duodeno y páncreas, ustedes ya saben que lo secreta el páncreas, como glándula, digo, endocrina, no como un tejido endocrino anexo, y también lo secreta incluso el hipotálamo, ¿sí? Pero salvo esto, que pertenece a una glándula, sería todo lo demás, son células dentro de los órganos digestivos que tienen como primer función otra función, o sea, que es la secreción de hormonas es secundaria, pero sería como un anexo. O sea, que todas estas hormonas deberían haber estado en el cuadrito donde decía otros tejidos endocrinos, cuando vimos el endocrino, nada más que algunos no nombraba. Creo que estaba la colecistoquinina, la secretina, pero no me nombró todas. ¿Sí? Entonces, en sus resúmenes, por ahí está bueno que lo complementen, porque serían esto: otros tejidos que sin ser glándulas tienen función de secretar sustancias. Esto es poner el culo en la silla, chicos, y estudiar en realidad, y acordarse qué hace cada uno. Siempre sepárenlas por ahí para estudiarlas, cuáles son así como estimulantes o inhibidores totales. Por ejemplo, la bombecina es una hormona que se encarga de aumentar la secreción de otras hormonas, mientras que, por ejemplo, la gastrina estimula el estómago, la secreción hacia el estómago, y la colecistoquinina hace todo con la parte pancreática y la vesícula biliar. O sea, como que son funciones opuestas, pero la bombecina es como un estimulante general, mientras que la somatostatina al revés, es un inhibidor total, como ya habíamos visto. En endocrino yo les dije, es como la vieja mala onda que le dice que no a todo. No a la secreción de insulina, no a la secreción de glucagón, no a la secreción de enzimas pancreáticas, no a la bilis, no a todo, o sea, un inhibidor general. Pero hay otras que acentúan más el proceso de estímulo o inhibición en un lugar o en otro. Por ejemplo, gastrina la libera el mismo estómago. Y lo que hace el estómago es estimular todo. Estimular el jugo gástrico, estimular la contracción del estómago, del intestino. Y después, así como alguien estimula el estómago, hay alguien que también trata de inhibirlo, que dentro de los inhibidores tenemos el péptido inhibidor gástrico, principalmente, y de ahí viene su nombre, pero también el enteroglucagón, cuando llega al colon, también disminuye la segregación hacia el estómago y trata en realidad de que lo que quedó ahí y ya se absorbió rápidamente, la insulina lo saque de la sangre. Entonces, si no lo puedo meter directamente a las células... ¿Sí? Perdón, redensa. Origen sería el lugar en donde actúan, ¿no es cierto? No, el lugar donde se secreta. Donde se producen. Exactamente, el tejido de origen es la célula secretora. No le voy a llamar glándula porque, como dijimos, no es una glándula, salvo el páncreas endocrino. Pero los otros es el tejido, digamos, que tiene una glándula incluida, aunque su función no sea principal, y la libera. Y el otro tiene que ver con el punto de acción. Por ejemplo, la gastrina se origina en el estómago, y como la función es esta, yo digo, está actuando
sobre el estómago y sobre una parte del intestino. O sea, lo deducís la célula blanco no está puesta en este cuadrito, pero lo deducís de la función. Por ejemplo, acá, la colecistoquinina, ¿quién lo secreta? El duodeno, pero ¿a dónde va a actuar? Después de que viaja por sangre, porque es una hormona. Y libera enzimas pancreáticas, y bueno, obviamente tiene receptores en el páncreas, pero también tiene receptores en la vesícula biliar. ¿Sí? O sea que en la célula blanco Claro. la sacás Bien. de la función. Gracias. No hay nada. Bueno, como les decía, además de esta inhibición que hace el enteroglucagón y el PIG sobre las células, digamos, de la mucosa gástrica, voy a tener una inhibición, un aumento de la insulina por el enteroglucagón, porque como ya pasé toda la absorción de los nutrientes a la sangre, la insulina, recuerden que no solo metía glucosa en las células, sino que si hay un exceso, sintetizo el excedente en el hígado, lo paso a glucógeno. Entonces fomenta que, bueno, saco de circulación todo el excedente de nutrientes si acabo de comer, y trato de almacenarlo como glucógeno para tenerlo como reserva. Después tienen algunos estimuladores de todas las glándulas anexas que complementan la neutralización del pH dentro del intestino para llevar a cabo la segunda fase de digestión química después del estómago, en las cuales las protagonistas son la colecistoquinina y la secretina en cuanto a secreción y la motilina en cuanto a motilidad. Fíjense que la colecistoquinina y secretina tienen como puntos de acción distintos, pero las dos actúan sobre la vesícula biliar y el páncreas. O sea, la colecistoquinina libera las enzimas, pero la secretina aumenta la producción del jugo gástrico por agua y bicarbonato. Entonces, aumentan el jugo gástrico las dos. Después, mientras que la secretina aumenta la segregación de la bilis, o sea, y fomenta que se secrete mayor cantidad de bilis, en realidad también tiene un accionar mecánico muscular que estruja a la glándula, y lo hace la colecistoquinina. Entonces, es como que actúan los dos sobre los dos. Y la motilina ya fomenta que todo esto que se secretó desde las glándulas anexas siga el movimiento por el intestino, para que el peristaltismo del intestino ayude a exponer a este kilo que está en el intestino a las enzimas pancreáticas, a la bilis y a las enzimas intestinales. ¿Sí? Aumenta la motilidad intestinal. ¿Sí? Entonces, hay algunas que estimulan, otras que inhiben. Esta, como dijimos, inhibidora así como general de todo. Entonces se van compensando en sangre y van equiparando lo que se secreta de más o de menos, dependiendo qué células se van estimulando o no por el recorrido mismo que sigue el alimento. Les recomiendo, como les dije recién, que le peguen una leída importante este fin de semana, que traten de ordenar, háganse dibujitos, decir, bueno, esto en dónde actúa, esto lo dividan por lugar en donde actúa, por órgano o por célula blanco, o el otro por célula que lo secreta, y de esa manera les ayuda a repasar. Después que tengan esa visión general, yo quiero hacer sobre todo un repasito de las enzimas. El día martes vamos a hacer un esquemita para ordenarlo como desde los compuestos. Y las hormonas, me gustaría que también hagan un punto de integración junto con lo que hemos visto en endocrino. Entonces, vamos a hacer una actividad de eso. ¿Les avisaron de la actividad del 16? ¿O todavía no? No, que no sepa.